necesitamos creer en Cristo para volver a la vida. Claro, pues lo que hicimos precisamente es creer en Cristo, en fe. Se cree en el corazón y por la boca se declara que Jesús es el Salvador. Y en ese momento se activa una esfera espiritual en nosotros, ¿sí? Y confesamos que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús es nuestro Dios y no hay otro amor más que el de Él. De hecho, el Señor me decía, me llevaba a ser como un niño, y me decía, es necesario, Gerardo, que explique las cosas un poco más claras. Y ayer me lo mostraba, ¿no? En el transcurso de la semana, mis autoridades me pedían ciertas cosas, ¿no? Y yo me venía negando. Hasta que, pues yo ya lo quería hacer y obedecí a esa autoridad que en primera forma me dijo un médico, es que necesitas ir a nadar para que puedas restablecer tu columna. Pero muchas veces en nuestra necesidad no obedecemos esa autoridad que Dios está poniendo en nuestras vidas en cuestión de la salud. Pero ya cuando obedecemos, no nos damos cuenta de lo que viene después. Porque les puedo decir que cuando yo me sujeté a esa instrucción, hubieron muchas cosas que favorecieron. Me extendieron mi certificado médico, me pude presentar ya para sacar mis análisis, que pareciera que fuera sencillo, pero muchas veces no nos queremos sujetar. No creemos que esa autoridad venga de Dios. Y la palabra dice que todas las autoridades las ha puesto Dios. Y si las ha puesto Dios, pues es para hacer justicia. Nosotros nos tenemos que sujetar a esa autoridad. En mi trabajo me decían, es que tienes que ir a tomar un curso de Excel los sábados. Y yo primero decía que no. Posteriormente, el Señor usó otro mecanismo y una autoridad me dijo, es que el jefe dijo que tienes que ir al curso de Excel. Y yo dije en ese momento, me tocó el Señor y dije, no, pues sí, Señor, tengo que ir. Sé que es mi autoridad y tengo que obedecer a esa autoridad. Porque la palabra así lo dice, ¿sí? Que nos sujetemos a las autoridades de todo tipo. Si tenemos padres, muchas veces no los queremos obedecer. ¿Sí? Los desobedecemos y eso nos puede traer una consecuencia no grata. Los padres, los jefes que tenemos en las empresas, los que tenemos trabajo, ¿sí? En el caso de los varones, ellos han sido puestos como una autoridad con su mujer, ¿sí? Precisamente porque Dios quiere un orden desde un inicio. Entonces, en esa parte, les quiero explicar, porque ayer tomaba yo ese curso, la verdad nunca había tomado ese curso, y Dios demostraba que no por ser tan radical, yo no sabía nada del curso, y prácticamente casi todos estaban en avanzado. Y yo me ponía así como que nervioso, decía, Señor, no entiendo mucho esto, me confundo muy fácilmente. Y me decía, pues es exactamente parecido a lo que tú tienes que hacer allá con tus amados hermanos. Tienes que explicarles desde cómo empezó la situación en la cual yo anhelo estar en el corazón de las personas, ¿sí? Y me llevó al tabernáculo, pero después de que estudié el tabernáculo me di cuenta que me tenía que ir más atrás. No podía explicar una ecuación algebraica, sino tendría que irme hasta la suma de números enteros o cosas así, ¿no? En la escuela a veces pasa eso. Entonces se me mostraba que primero tenía que ir al principio, y sabemos que Dios nos creó al hombre y a la mujer a imagen y semejanza, ¿sí? Y el Señor dio una instrucción a Adán para que pudiera cuidar el Edén. Todavía no había sido dado a la mujer, pero Dios ya le había dado la instrucción a Adán de cuidar el Edén, ¿sí? Y cumplir cierto mandato. Posteriormente viene la mujer, es creada de la costilla del varón, y la crean de una forma delicada, porque la costilla, si los varones creo que lo podemos entender, es una parte muy delicada. Si nos golpean en esa parte, pues duele, y duele bastante, ¿sí? Más si el golpe viene, pero exactamente donde está la costilla, ¿sí? Yo creo que el Señor, desde un principio, creó a la mujer como un vaso más frágil, la creó como algo muy delicado, para que la cuidemos, ¿sí? Y el Señor desde ahí nos empieza a dar una lección de lo que es el cuidado de la mujer. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados para ser esa esposa en lo espiritual, porque Él nos creó desde un inicio. Entonces el Señor deseaba anhelar en el corazón de los hombres, de las mujeres, y lo que le dijo a Moisés antes de subir al monte Sinaí, le dijo que creara un altar de tierra y de piedra, ¿sí? Eso es lo único que le pidió Dios a Moisés. Y le decía, créame nada más un altar de tierra
cubrir todas sus vergüenzas, le decía al Señor. Y a mí me sorprendía la primera vez que leía eso, ¿no? Porque la verdad en la sexualidad regularmente pues cometemos muchos agravios, ¿no? Hacemos un orden y violentamos nuestro cuerpo, ¿sí? Yo creo que el Señor desde ahí nos estaba mostrando que tenemos que tener mucho cuidado con nuestro cuerpo, ¿sí? Y era una señal primera del Señor. Posteriormente, cuando viene lo del monte Sinaí, el Señor le dice a Moisés que subiera, porque tenía que darles esas instrucciones para el pueblo, ¿sí? Y pues Moisés pues tenía también gente que lo ayudaba, tenía ancianos, tenía gente que ahí lo auxiliaba con el pueblo, y el Dios les decía, tienes que subir al monte Sinaí, pero tú nada más vas a poder estar enfrente de mí. Los ancianos, tu hermano Aarón, que es el sacerdote, y el demás pueblo se van a quedar en la parte de abajo. Desde ese momento el Señor estaba declarando que el Señor es santo, ¿sí? Y que nuestro cuerpo tenemos que cuidarlo, porque la presencia de Él es tan extraordinaria que el Señor decía que si se acercaban más del límite que le había indicado a Moisés, los ancianos, o hasta un animal, o el pueblo de Israel, podían quedar muertos, ¿sí? Porque la presencia de Dios en su Santo Espíritu es algo extraordinario. Yo creo que ustedes ahorita lo experimentaron, ¿sí? Y nada más es un toquecito, ¿sí? Y nos quebranta de una forma increíble que no podemos comprender. En su gracia, como les decía, pues viene a nosotros y empieza a entrar a nuestra casa. Pues nuestra casa es nuestro cuerpo, ¿sí? Él anhela habitar en nuestro cuerpo, pero es un proceso. Aquí sube al monte Sinaí, le da los 10 mandamientos, y ya posteriormente, cuando ya el pueblo es rescatado de los egipcios, dice la palabra que con la rapidez que salieron ni siquiera les dio tiempo de cocer los panes, ¿sí? La levadura en ni tiempo les dio de ponerla, y el pan se lo tuvieron que llevar así. Eso sí, el Señor les prometió que les iba a dar riquezas, que las mismas egipcias les iban a dar oro o materiales preciosos para que no se fueran con las manos vacías. Desde este momento el Señor ya estaba proveyendo para las necesidades que sabía el Señor, que su verdadera necesidad era la presencia de Él en sus vidas. Todo lo demás pues era mundano, al final de cuentas, y Dios lo muestra después cuando tarda Moisés en bajar y el pueblo se desespera y crean un becerro de oro y empiezan otra vez a violentar el cuerpo en fornicación, en adulterio y en muchas situaciones que pues desagradan a los ojos de Dios, ¿sí? En esa parte del monte Sinaí, el Señor le dice a Moisés que tiene que hacer un tabernáculo para que Él pueda habitar, Él pueda descender, ¿sí? Y es como le dice a Moisés que cree un tabernáculo. Lo hace de una forma especial, yo lo leí, pero la verdad es que es algo increíble. Yo nada más hice algo, una copia, que al final de cuentas el Señor nos va a mostrar otra parte más adelante, que eso ya en cierta forma queda no con mucha importancia, no que desaparezca, sino que simplemente viene algo más perfecto, ¿sí? Entonces en ese tabernáculo tenía una parte que se llamaba lugar santo y una parte que se llamaba lugar santísimo. En esta parte del lugar santo, el Señor tenía a unas personas exclusivamente para este lugar, que eran los levitas, ¿sí? Esas personas eran las únicas autorizadas para mover el mobiliario y transportar todos los instrumentos, ¿sí? En el primer lugar, que estaba el lugar santo, estaba un candelabro que habla del Apocalipsis, ¿sí? Estaba una mesa y los panes de consagrar, ¿sí? Esa es la primera parte del lugar santo. Posteriormente hay un segundo lugar que es el lugar santísimo. En esa parte nada más entraba el sacerdote. Después de esa cortina que ven aquí en medio, esa cortina, para poder pasar esa cortina, nada más lo podía hacer un sacerdote. Y era el único que podía hacer eso. ¿Por qué? Porque tenía que cumplir con cierta santidad para poder ofrecer un carnero que sea puro, y hacía una ofrenda a Dios, hacía un sacrificio y se ofrecía ese animal y la sangre, ¿sí? En esa parte exclusiva, y lo hacía nada más el sacerdote cada año, no lo hacía constantemente, y de hecho también él lo hacía para expiar sus pecados y los pecados del pueblo. Entonces esas dos partes el Señor nos empieza a mostrar que Él anhela habitar en un espacio santo, ¿sí?
Desde un principio el Señor nos dice, necesito que hagas un altar de piedra, pero ni siquiera lo toques. Porque desde ese momento el Señor sabe que el ser humano en el pecado ni siquiera permite que toquemos su creación, la naturaleza. Y por eso dice que ni siquiera le des forma a la piedra, ¿sí? Que sea así natural y así yo desciendo. Y ahí nace el holocausto. En el monte Sinaí, cuando da los mandamientos, desciende y le dice haz el tabernáculo, que va a tener un lugar santo y un lugar santísimo. ¿Sí? Entonces el Señor empieza a mostrar la forma, cómo es que quiere el Señor habitar en cada uno de nosotros. En el lugar santo, la palabra dice que lo que es el candelabro siempre tiene que estar encendido, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando nosotros transgredimos la ley? Cuando no estamos en comunicación con el Señor, en oración, leyendo su palabra, portándonos bien, ese candelabro se empieza a apagar, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que nos quedamos a oscuras y empezamos a caminar como ciegos. Y un ciego no puede ver a otro ciego. Cuando ya estamos sin poder ver, el que viene atrás, que puede ser mi hijo, que puede ser mi esposa, como varón estoy hablando, que puede ser mis padres también, ¿sí? En el caso de la mujer, claro, su familia, sus hijos, su esposo, pues no se ve, simplemente van a estar a tientas. Y al estar a tientas, pues tienen el problema de que pueden caer en un hoyo, como dice la palabra, ¿sí? Entonces el Señor está hablando de una luz especial que todavía en ese momento no había sido revelada, ¿sí? Pero que ya la empezaba a anunciar por medio de ese candelabro. Ese candelabro representa la luz de Jesús, ¿sí? Esos panes representan el cuerpo de ustedes y el mío. Si estamos solteros, pues nada más nuestro cuerpo. Si estamos casados, pues el del hombre y de la mujer, que ya no son dos, dice la palabra, ya son uno, porque se unen en una sola carne. El Señor no acepta que los esposos estén separados, ¿sí? Porque desde ese momento se está mencionando como si fuera un divorcio momentáneo, tal vez no hay papel, pero ya hay una distancia. La carne no se puede separar. El Señor dice que lo unió Dios, que no lo separe el hombre. Entonces, en esa obediencia, el Señor está diciendo que no pueden estar en una guerra y en una división, porque el Señor tiene un solo cuerpo, un solo espíritu. ¿Para qué? Pues para consagrarse a Dios. Consagrarse quiere decir es ser sacerdotes para Dios. Esa palabra a mí me sacudió mucho, porque muchas veces pues yo pensaba, dije, bueno, pues Dios nos ha dado dones, estamos en el servicio de aquí, en el servicio de alabanza, en el servicio de, no sé, del agua, de llevar las sillas, pero no, el Señor nos está demandando más, porque su palabra dice que lo debemos llamar con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Pero muchas veces pensamos que nada más le podemos dar un poco de nuestro corazón, y no, el Señor está pidiendo todo de nosotros, ¿sí? ¿Por qué Él anhela todo de nosotros? Porque Él nos creó, por esa situación lo anhela. El Señor ha preparado su lugar santo, como les decía. El tabernáculo. ¿Puedes pasar? Ahí está. El Señor ha preparado su lugar santo. Dice, ¿quién puede subir al monte del Señor? O sea, se está refiriendo a esa parte de Salmos, al monte Sinaí. ¿Sí? Dice ahí, ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? ¿Sí? El Señor nos pregunta, ¿quién puede en su lugar santo? El soldado centurión le pedía a Jesús que fuera a sanar a su siervo. Él ni siquiera estaba incorporado en la presencia de Jesús, cercano a Jesús. Él estaba haciendo lo que tenía que hacer, que era las instrucciones del gobernador, ¿no? Tener el control de ahí del ejército y las instrucciones. Y desde ahí el Señor empieza a hablar de obediencia, ¿sí? El centurión, él mismo le dice, yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno ve y va, y al otro ve y viene. Le digo a mi siervo haz esto y lo hace. Entonces el Señor empieza a ir a escudriñar nuestro corazón. Muchas veces como padres, como autoridades de una empresa, Dios nos puede ahí monitorear, y en realidad cuando damos una instrucción nos obedece un trabajador. Cuando como varones le decimos a la mujer, tienes que hacer esto, la mujer obedece, ¿o qué es lo que pasa? Muchas de las veces seguramente hay una desobediencia, pero ahorita les voy a mostrar por qué hay esa desobediencia. Aquí está hablando de autoridad, ¿sí?
Y este soldado dice, yo mismo obedezco órdenes superiores. Está hablando que él se está sujetando a una autoridad que él tiene, que aunque no le guste, como a Gerardo no le gustó ir al curso y no le gustó a lo que va a tener que hacer, porque lo va a tener que hacer porque es por el bien, porque es una obediencia que Dios pide en la autoridad. El soldado dice, yo me sujeto a también autoridades, y por eso dice, si yo digo que vaya, va. Si yo le digo que venga, viene. ¿Sí? Si le digo a mi siervo que lo amo con todo mi corazón, que haga esto, lo hace. Entonces Jesús se está dando cuenta que él tiene una sujeción a su autoridad, ¿sí? Y claro que el deseo de su corazón se va a cumplir, porque esa fe de la que está hablando Jesús dice que es muy grande, que nunca haya dado ninguna fe tan grande como la de él, porque esa fe se llama obediencia, ¿sí? Pedimos fe a Dios, pero tal vez nos hemos confundido. Esa fe de la que habla el Señor es que seamos obedientes, porque cuando obedecemos confiamos, aunque tengamos temor o no comprendamos a dónde vamos, tenemos que obedecer. Y dice aún así que aún a los que son difíciles de soportar, tenemos que sujetarnos. Y en el trabajo, qué difícil es eso a veces, porque tal vez pensamos en unos más sabios, porque tal vez no hacen bien las cosas, ¿por qué me voy a sujetar? Pero el Señor está haciendo de una sujeción, y Jesús lo muestra cuando está a punto de ser castigado. Él mismo le dice al rey, ¿sí?, que él tiene la autoridad para dejarlo ir, y Jesús reconoce que no, que en ese momento el Padre le está diciendo que te tiene que sujetar a su autoridad, porque el Padre sí lo ha mandado. De hecho, él temblaba y decía que, la palabra dice que sudaba gotas de sangre, ¿sí? Yo no me puedo imaginar ese padecimiento. La palabra dice que, ¿por qué estamos llorando si todavía ni siquiera hemos derramado sangre? Jesús en ese momento estaba temblando porque sabía lo que le venía, ¿sí? Pero a pesar de eso decía, Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Y muchas veces nos vamos a enfrentar a esa situación de que una autoridad nos diga que tenemos que hacer algo y aunque no nos guste, lo tenemos que hacer. En este momento tenemos que entregar esa situación a Dios y el Señor nos va a dar una respuesta de obedece, ¿sí? Porque hay situaciones en las cuales, al igual, aunque sea una autoridad, no siempre va a tener esa autoridad. Una autoridad debe de ejercer justicia, ¿sí? Y dice que el sabio sabe decidir cuándo y no acatar una instrucción. Eso es algo más profundo todavía, ¿sí? Pero Jesús, veo que en ese momento él se está sujetando, lo están escupiendo, lo están agrediendo, y él se está sujetando porque el Padre sí lo está ordenando, ¿sí? Es un misterio esta parte, pero entiendo que el Padre da la salida, ¿sí? Nosotros cumplimos con obedecer, y bueno, ya quien está transgrediendo porque no está ejerciendo bien la autoridad, pues claro que va a recibir una represión de parte de Dios, ¿sí? Pero nosotros tenemos que obedecer. Entonces dice ahí, ¿quién puede estar en su lugar santo? Solo de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos vanos ni jura por dioses falsos. Quien es así, recibe bendición. En esta parte, Dios nos está pidiendo santidad. Está diciendo, necesito que tengas obras puras, ¿sí? Que dejes de pecar, que dejes de no cuidar tu cuerpo, tu mente y tu corazón. Si no cuidamos nuestro interior, Dios no está con nosotros. Esto es fuertísimo, porque eso es así. Aunque su gracia, el Señor desciende, pero tenemos que estar preparados para ese momento. ¿Realmente estamos preparados para ese momento? O como dice la palabra, el Señor viene cuando menos nos lo esperamos y nos agarra en una situación pues que nos va a traer un conflicto, ¿verdad? Porque el Señor viene precisamente a fortalecernos, a poder expulsar eso que nos está agobiando. Y él dice, el campamento debe ser santo. El campamento en el Antiguo Testamento era ese tabernáculo y una muralla alrededor del tabernáculo. A eso le llamaban campamento, y cuando alguien quería consultar al Señor tenía que salir del campamento y acercarse con Moisés para que Moisés fuera el intercesor y pudiera recibir una respuesta de Dios a su problema, ¿sí? Ya en la actualidad, después esa parte que le llaman el primer pacto, cuando se entrega la ley, viene un segundo pacto, ¿sí? Que es la preciosa sangre de Jesús. Esa preciosa sangre de Jesús permite que el Espíritu Santo descienda a nosotros, y ahora este lugar santo vamos a ser tanto la mujer como el hombre, y a través de la preciosa sangre de Cristo podemos entrar a través de esta cortina, si Dios lo permite, ¿sí? Entonces ahí dice el Señor, el campamento debe ser santo porque el Señor tu Dios se mueve
sentimos, ¿sí o no? El Espíritu Santo se movió dentro de ustedes de una forma impresionante, que al igual yo creo que nada más es una prueba de lo que es el reino de los cielos, porque yo no sé, digo, si fuera más tiempo, pues caemos muertos. La carne totalmente queda ahí destomada, ¿sí? Porque el Espíritu empieza a gobernar el cuerpo. El cuerpo, pues, ya no tiene la capacidad de responder. Pues vamos a continuar. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? En esa parte del tabernáculo es algo muy importante. Ese acceso, como les decía, dice: hoy formamos parte del lugar santo que Jesús ya purificó. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, ahora, Dios nos permite que podamos entrar al lugar santísimo, pero porque Él ya pagó esa parte, ¿sí? Ya lo purificó. Nosotros tenemos que ser parte de ese cuerpo de Cristo, ¿sí? Jesús representa al esposo, su iglesia es su esposa. Por eso dice que nosotros somos su esposa, ¿sí? Él lo habla por fe, ¿sí? Porque nosotros en cierta forma todavía internamente somos su prometida y simplemente nos estamos preparando para entregarnos a Él en una forma pura. No logramos muchas veces discernir una mujer virgen, ¿sí? Una doncella. Pues Jesús va más allá, porque esa es la verdad. Él nos anhela como una esposa pura, una esposa, una doncella, una persona que es virgen, refiriéndose como si fuera una mujer. Estoy hablando también del varón, ¿sí? En el matrimonio, claro que ya no son dos, son uno, y los dos son un solo cuerpo y tienen que estar purificados sin mancilla, dice la palabra. Entonces, ya purificó su cuerpo y el cielo es el lugar santísimo. El Señor que agarra parte, esta parte dice: todos los nacidos, jóvenes, adultos, adultos mayores, somos el lugar santo, somos invitados a ser el lugar santo, para que podamos tener acceso a través del cuerpo de Cristo del lugar santísimo. Pero ya no es esto que fue hecho con manos humanas, dice la palabra, sino en el mismo cielo. Ahora el Señor le llama lugar santo a nosotros, a cada uno de nosotros, quien desea esforzarse para hacer una ofrenda agradable a Dios. Este humo que lo representé ahí está refiriéndose a nuestras buenas obras, ¿sí? Ese aroma agradable a Dios que llega hasta el cielo, claro que llega hasta el cielo porque es espiritual. Dice que en el lugar santísimo también estaba la vara de Aarón que estaba retoñando. ¿Eso a qué se refiere? Al fruto del Espíritu, que es el amor, es el gozo, es la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Es el fruto que Dios quiere que nosotros haya para que podamos tener acceso al cuerpo de Cristo, ¿sí? Y claro, las tablas de la ley, dice el Señor que esas tablas ya están tatuadas en nuestro corazón y tenemos que tener conocimiento de ellas para poder defendernos contra el diablo, porque el diablo siempre nos está hablando a la mente, siempre está evitando que nosotros agrademos a Dios. Pero si no sabemos, como Jesús les decía, es que está escrito que tú tienes también que obedecer al Padre. Salve vida, yo me humilla ante ti, si tú también obedeces a Él. Pero si el diablo viene y nos empieza a cuestionar y no sabemos porque el corazón no está enfrentado a la palabra, pues nos va a poner una arrastrada, ¿sí? Entonces el Señor quiere que tengamos un corazón puro desde hace rato. Un corazón puro, pues claro que el fruto del Espíritu habita en Él. Todos somos llamados a ser sacerdotes. Ahí está la respuesta, ¿sí? Si ahora ustedes que son del todo obedientes, está dando una instrucción que seamos obedientes y cumplen mi pacto, o sea, y ya la ley esté tratando nuestro corazón y sin ningún problema, no cometemos adulterio, ni robamos, ni levantamos falsos testimonios, ni codiciamos a la mujer de nuestro prójimo. Esa descripción de mi pacto será mi propiedad exclusiva. Una propiedad exclusiva, dice aquí, en todas las naciones, aunque toda la tierra le pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes, ¿sí? Si se dan cuenta de esa palabra, el Señor nos está diciendo que no quiero tibiezas, yo quiero todo, quiero que ustedes sean sacerdotes. Un sacerdote en la Iglesia Católica, pues es alguien que cuida su cuerpo, entiendo, y tiene una preparación para poder estar frente a Dios, ¿sí? El sacerdote, como les decía, antiguamente entraba a este lugar y nada más lo hacía cada año, ¿sí? Jesús dice que entró una sola vez y fue la única vez porque de esa forma nos dio la salvación, nos santificó, ¿sí? Pero ¿cómo fue? Ya no fue por la sangre de un carnero. Dice el Señor: aquí estoy yo, ¿has dispuesto un cuerpo? Dime qué tengo que hacer. A nosotros también ha dispuesto un cuerpo y ese cuerpo lo tenemos que cuidar, igual que Jesús, ¿sí? Entonces, sufriendo por causa de la
es nuestro camino a la santidad. Claro que para poder santificar nuestra carne tenemos que sufrir, ¿sí? El Señor le llamaba al pan con levadura, y esa levadura representaba la malicia, ¿sí? La perversidad. A eso le llama la levadura del Señor, y quiere que seamos nuevos panes, un nuevo pan que le va a dar forma y le va a dar la consistencia para cuando llegue al fin, ese pan esté listo para que pueda ser entregado, ¿sí? Decía Jesús: yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces, si Él es el pan, nuestro cuerpo es el pan, parte de ese pan. Todos tenemos que estar cuidando nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro corazón. Por lo tanto, dice ahí: hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, ¿sí? Ya no es un animal muerto que se entrega y se hace el sacrificio. No está diciendo así, como están ahorita vivos, tienen que esforzarse en no caer en las tentaciones, ¿sí? Y claro, para eso les he dado el sello, que es mi Santo Espíritu, dice el Señor. Dice que tenemos que exterminar las obras de la carne a través del poder del Espíritu. Viene la tentación y en ese momento tienes que humillarte de la forma como tú puedes hacerlo. No siempre tienes que estar hincado. Sí, hay muchas formas de humillarse. Bajar la cabeza es una forma. Y en ese momento, Señor, ayúdame, porque yo no quiero faltarte. Cuando vengas a mí, Señor, yo quiero que encuentres esta casa limpia para que tú le puedas dar y mantener esa luz que está ahí. Y no quites el candelabro, Señor, como dice el Apocalipsis. Porque dice que Él inspecciona todo el campamento y Él empieza a ver que está en orden y que está en desorden. Si nos ofrecemos a Dios como sacerdotes, no nos consagramos, claro, nos entregamos al Padre como sacerdotes. Y empezamos el tema, es un tema un poco largo, voy a tratar de ir rápido porque sí es poco tiempo. Dice: la mujer no casada lo mismo que la joven soltera. Está hablando de los solteros. Se preocupa de las cosas del Señor, se afana por consagrarse al Señor, tanto en cuerpo como en... Y muchas veces nos pasa, ¿verdad? Porque seamos solteros, no nos consagramos a Dios. Como estamos solteros, hasta pensamos que tenemos libertad y podemos hacer lo que queremos. Pero no, dice ahí, bueno, es una forma de ventaja. Si estás soltero, puedes consagrarte al Señor de una mejor forma, sin obstáculo, ¿sí? Ya cuando son dos, la palabra dice que si se cae uno, el otro no levanta. Muchas veces no sucede, ¿sí? En lugar de levantarlo, pues lo acabas de acribillar ahí al lado, ¿sí? No lo estamos haciendo. Dios creó el matrimonio y el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Una ayuda idónea es una esposa dada por Dios. No es, ahí les puse, no es la amante, no es ni siquiera la amiga con derechos, ¿sí? Dios está hablando de una ayuda especial que es dada por Él, ¿sí? Para que pueda ayudar al varón, porque muchas veces el varón no puede resolver ciertas situaciones y Dios ha dado esa ayuda idónea. Pero muchas veces el varón tiene que tener esa humildad. ¿Por qué? Porque si una mujer le dice una respuesta a un problema, la mujer fue sacada de su cuerpo. Ya no son dos, porque el varón piensa que esa parte ella. Si ella habla, está hablando su corazón de él, ¿sí? Eso es lo que tenemos que entender, que el matrimonio es una unión en uno solo. Desde que nacimos, si nos hubiésemos atesorado la palabra de Dios en nuestro corazón, no nos hubiésemos perdido. Ahora el Señor encarga que no menospreciemos ninguno de los pequeños que ahora están entre nosotros, porque sus ángeles contemplan siempre el rostro del Padre. El Señor le preguntaba al Señor: ¿quién es lo más importante en el cielo? Y el Señor trajo un niño y le dijo: eso es lo más importante del cielo. Hay del que lo desprecie, hay del que no lo ayude, hay del que le meta tropiezo y no reciba una edificación. Y ahí está la promesa, Isaías 40:11. Alimentará su rebaño como un pastor, llevará en sus brazos los corderos y los mantendrá cerca de su corazón. Imagínense lo que está pasando ahorita con los niños que están allá con nuestras hermanas, ayudándolos, purificando sus corazones más todavía, evitando que el enemigo filtre su corazón a algo negativo, o quitando tal vez lo que ya los padres en su momento sembraron, ¿sí? Es una bendición que ustedes tengan esa confianza, se sujeten a Dios, no tengan temor y entreguen sus hijos a otras personas que las van a estar cuidando, y la intención es que las edifiquen. Muchos de nosotros no recibimos palabra y claro que nos perdemos, pero fácilmente. Para regresar, ahorita ya pasó, regresaron ciertas personas que Dios ya permitió, pero ¿qué tiempo nos podemos ir lejos del Padre? Y no estamos, por no estar cerca de la palabra, pues nos alejamos.
¿sí? Entonces los niños, para el Señor los niños es lo más importante. Menospreciar es que no nos interese ayudarlos, que no nos interese estar con ellos y estarlos edificando. Esa es una gran bendición porque dice, en revés un niño me recibe a mí. O sea, cuando tú recibes a un niño, viene un niño y te pide que le des compañía, abrazo, es el mismo Jesús que te está pidiendo eso. Simplemente verle los ojos a un niño, y la verdad a mí me quebranta verle los ojos a un niño. Porque su cuerpo, su tabernáculo, su campamento, pues está limpio, ¿sí? Entonces el Señor pues muy fácilmente circula en su cuerpo, en su ser. El orden de Dios fortalece nuestra autoestima. Claro que nos fortalece, porque el Señor nos está diciendo el lugar que nos ha dado. No ha sido circunstancial. El Señor dio una instrucción y dijo, este va a ser varón, va a ser mujer, este va a ser hijo, este va a ser, bueno, él decidió que su hijo viniera para que fuera el intermediario de poder llegar al Padre, porque antes Jesús no estaba, en cierta forma, porque no lo creíamos, pero el Señor trae a Jesús entre el Padre y nosotros para que pudiéramos llegar al Padre. Entonces dice ahí, pero quiero que sepáis, aquí está diciendo el Señor, dando instrucción, quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios, ¿sí? Ese es un orden que se debe de respetar y es una instrucción de obediencia. La mujer se debe sujetar a su varón, el varón se debe sujetar a Cristo, porque Cristo está sujetado a su Padre. Cuando rompemos ese lineamiento, pues lo más probable es que nuestro campamento esté en ruinas. Venga el Espíritu Santo y diga, no, me alejo de aquí, no puedo habitar aquí, ¿sí? Entonces por eso el Señor está pidiendo un orden. A veces al igual es difícil para la mujer hacerle caso a su esposo, porque al igual no le parece, pero la instrucción de Dios es sujetarse. Tú cuando te sujetas al Señor, estoy muy seguro, si te sujetas, que el Señor te va a dar una protección. Si el varón te está haciendo una injusticia, la palabra dice que el varón es quitada la corona, ¿sí? Para dárselo a otro si Dios quiere, y si no, bueno, la tiene ahí para tu total servicio del Señor, ¿sí? Su corazón completo para Él. ¿Cómo podemos amar si no hemos conocido el amor? Como jóvenes pensamos, híjole, ya quiero tener sexualidad, ya quiero casarme, pensamos que vamos a poder amar, pero a veces no comprendemos qué es el amor. La palabra dice que necesitamos conocer a Dios, necesitamos entender que Él ha perdonado a nosotros para conocer el amor, porque el amor tiene que ver con el perdón. El amor cubre multitud de pecados. ¿A qué se refiere? Si yo perdono un pecado, la amo. Si perdono dos, la amo más. Si perdono tres pecados, la amo mucho más. Si le perdono cuatro pecados, más. Entonces, entre más perdonemos, más cubrimos pecados, más amamos. Pero muchas veces ni siquiera podemos perdonar algo. Nada más ahí tan sencillo. Entonces, cuando entendemos que Dios, si entendemos ya nuestra vida pasada, ¿cuántas cosas el Señor nos ha perdonado? Nos perdona de gran manera y nos sigue perdonando. Entonces, por eso dice que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El amar a nosotros mismos, claro que conlleva cuidar de nuestro cuerpo. A mí el Señor se me reprendía en la semana. Oye, Gerardo, ¿quieres saber cómo vas a cuidar a tu esposa cuando llegue? Digo, a ver, Señor, ¿cómo? Pues nada más, fíjate cómo te estás tratando ahorita. ¿Cómo tratas tu cuerpo? ¿Cómo lo alimentas? ¿Cómo lo ejercitas? No, pues claro que me fui para el suelo. Porque el Señor, en su instrucción, a veces no nos gusta cómo nos reprende, pero el Señor está hablando claramente desde el principio que empezamos a hablar que el tabernáculo es nuestro cuerpo. Él desea habitar en él. Si el Espíritu habita en nosotros, en nuestro cuerpo, claro que el fruto del Espíritu, así en automático, voy a hablar a mi esposa, le voy a dar paciencia, le voy a dar templanza en una situación complicada, mi corazón va a estar bondadoso para él, igual recíprocamente de la mujer hacia el hombre. Es una reciprocidad. ¿Por qué? Porque se hace en un solo espíritu. El Espíritu de Dios es uno y dice que Él reparte los dones como quiere. La juventud desea tener sexo, les decía, y el varón da un anillo de compromiso. Un anillo de compromiso, quien ya lo aceptó como mujer, en automático está diciendo, yo quiero que tú seas mi Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestro esposo, pero en lo espiritual el varón está representando a Jesús, ¿sí? Sara le decía a su esposo, mi Señor, ¿sí? Mi esposa no es decía mi Señor, ¿sí? Porque el varón representa el esposo, el Señor. Entonces, cuando un varón da un anillo, significa que esa mujer se va a sujetar a él. Entonces, si somos jóvenes, tenemos que tener cuidado. ¿A quién le vamos a dar esa sujeción? ¿Sí? El Padre nos pide que no hagamos, como decía
tenemos que cuidar esa parte, tenemos que buscar a alguien, tanto mujeres que sea un varón que tenga un corazón bueno, para que pueda darnos un fruto bueno, claro, pero también nosotros como mujeres también tenemos que dar lo mismo, un fruto bueno, ¿sí? Y es importante en nuestro tabernáculo. El joven, al hacer de su ser un lugar santo, fortalece su corazón, es lo que les decía. El Señor en la antigüedad le dio un rescate, una ofrenda, pero ya nos comentamos que la ofrenda pues, es nuestro cuerpo, el sacrificio. ¿Se puede tener novio lo que más la palabra dice que sí? Pero es un don que el Señor da, pero es un don de continencia, ¿eh? O sea, el varón o la mujer que tiene ya su novio, no la puede tocar. Decía el Señor, no es bueno, para el hombre sería mejor que no tocar mujer, ¿sí? Pero a causa de la inmoralidad sexual, que cada hombre tenga a su esposa y que cada esposa tenga a su esposo. ¿Por qué? Porque si no te dan un don de continencia, lo mejor que dice yo, mejor cásate. Porque es mejor casarse que estarse quemando. Y ya está hablando del fin de los tiempos. Si nosotros no queremos casarnos con Jesús en el fin de los tiempos, que le queremos seguir dando vuelo de hacha, como dicen por ahí, a nuestra carne, pues claro que no vamos a poder presentarnos ante Jesús y casarnos con Él y no sufrir, como dice la palabra, y no quemarte. ¿A qué se está refiriendo? Nos está llevando que en el infierno te vas a quemar, porque si no te casaste con Jesús, y yo no me casé con Jesús, nos vamos a ir al infierno a quemarnos. Y lo mismo sucede aquí, ya es una imagen y semejanza, dice el Señor. Tenemos que, si se puede, como dice Pablo, mantenernos como estamos, solteros, y tenemos prometida, bueno, pues si tienes el don de continencia, adelante. Si no, pues mejor cásate, dice la palabra. Ahí lo está diciendo, ¿no? Las viudas son muy valiosas para Dios. En la parte de las viudas, el Señor, yo creo que tiene un respeto y un cariño muy especial a una viuda. Pero no cualquier viuda, está hablando de edad. Dice que de 60 años para arriba, para Dios es una viuda, pero valiosa. Porque hasta la iglesia dice que debe de ocuparse de ella, ¿sí? Pero también dice que si alguien tiene una viuda, por ejemplo, nosotros tiene una viuda, pues que se ocupe de ella para que la iglesia también pueda atender a otras viudas. Y eso sí, lo que le dice les advierte a las viudas jóvenes, que mejor, da igual, no se pueden contener, que mejor se casen, ¿sí? Porque pueden acabar, dice, ahí está fuerte, no lo puse ahí, pero dice que pueden acabar prácticamente siendo instrumentos del diablo, ¿sí? Y van a andar de metiches, van a andar de chismosas, y bueno, no van a estar en orden, ¿no? Entonces mejor les dice que a las jóvenes viudas, mejor, como a un joven, mejor cásate, si no te puedes contener. Si te puedes guardar, bueno, te guardas, ¿no? Porque es el poder de Dios que te mantiene así. Para evitar la inmoralidad sexual, mejor cásate y ya no sufrirás. Por lo que les decía, que no hay esposa y a la felicidad. Claro que hay la felicidad, muchas veces se van a casar y la primera sentencia es que ya ¿para qué digo, no? El Señor está diciendo claramente que el que se casa haya la felicidad, porque está hablando de lo espiritual. Cuando nosotros, primeramente, Dios nos permita que nos casemos con Jesús, pues claro que vamos a hallar el bien, vamos a hallar la felicidad. Es un favor del Padre. Porque Dios hizo un solo cuerpo y un solo espíritu para consagrarse para el Señor, como les comentaba. El Señor, tanto como solteros como casados. Porque el que te hizo su esposo, aquí está el respaldo, su nombre es el Señor Todopoderoso, tu Redentor. El Señor Santo de Israel dice, ¿redentor? ¿Qué quiere decir redentor? Es redimir. Se refiere a la acción de liberar a alguien de un sufrimiento o un castigo. Y en el matrimonio pasa a veces lo contrario, te casas y parece que entraste a la cárcel. ¿Sí? Porque ya no puedes, vienen los celos y ¿dónde vas? ¿Y dónde vienes? ¿Y por qué apenas así? Y claro que tiene que haber un respeto, ¿sí? Porque tiene que haber, dice que el hombre debe de respetar a su mujer y la mujer debe de respetar a su varón. ¿Sí? Dice ahí, si no viven en un solo cuerpo y un solo espíritu, habrá aflicción en la carne. Por eso Pablo decía, yo quiero que se queden como yo, soltero. Pero si se casan, les advierto. Está diciendo Pablo a los que todavía no se casan, está diciendo Pablo a los solteros, que en mi caso también yo soy soltero, y me dice, y les dice a los solteros, si te quieres casar te aviso que va a haber aflicción en la carne. Pero bueno, si no te puedes contener, lo mejor es que te cases. ¿Y por qué habla de eso? Porque en un matrimonio es muy complicado en su carne que tengan una sincronía, le podría llamar, una compatibilidad en el espíritu, porque cada quien a veces está por su lado, ni siquiera uno de los dos está en Cristo, está viviendo la vida de Dios,
cada quien hace lo que quiere, entonces no hay una unión, y claro que tiene que haber una fricción en la carne, ¿sí? Jeremías 2:13, todos son los pecados que ha cometido mi pueblo, me han abandonado, está hablando el Señor hacia su esposa que somos nosotros, abandono que pasa en los terrenales del matrimonio, cuando alguien abandona a su esposa o la esposa abandona a su mujer. Mi fuente de agua viva, claro que tu esposa, varón, claro que tu esposo, mujer, es tu fuente de agua viva. Sabemos que es Jesucristo, pero a través de que el Espíritu está en nuestro tabernáculo, ellos son una bendición para nosotros. ¿Qué destruye la armonía del matrimonio? En la Biblia dice que hay unas obras, y esas obras son pequeñas, o sea, quiere decir que son muy sutiles, que muchas veces sin darnos cuenta, si hay una queja en la relación, si hay una murmuración, hablar ya sea el esposo de la esposa o de la esposa del esposo, si hay celos, claro, igual recíproco, si hay abandono, como les decía, indiferencia, que no hagamos caso, eso yo creo que duele bastante, que sean indiferentes. El orgullo, pues no te necesito, se rompe el orden. La ira, claro, ya viene enojados, pues viene la ira y viene la venganza, ¿no? El odio, el egoísmo. Yo ahí le puse sobras grandes, pues claro, ya son cosas que prácticamente lo más probable es que uno de los dos va a pedir el divorcio, porque ya conoce a otra persona, pero no sabe lo que se le viene. Abandono ahí, bueno, para recordar la fornicación de la relación sexual entre dos personas que no están casadas. ¿Sí? Si no estamos casados y tenemos relaciones sexuales, estamos cometiendo fornicación. Y infidelidad a la relación sexual a corto o largo plazo entre dos personas que no están casadas, pues parecido, ¿no? Claro que no hay lealtad. La fe tiene que ver con lealtad, con fidelidad, ¿sí? Si tenemos fe a Cristo, pues nada más el amor es Cristo, nada más, no hay otro amor. El adulterio, la relación sexual de una persona casada con otra persona que no. Bueno, cuando tienes a tu esposa y vas y te acuestas con otra persona, estás cometiendo adulterio. Entonces el Señor ahí se endurece el corazón, matrimonio en las manos de los hombres. En las manos de los hombres quiere decir que a ninguno de los dos le interesa la palabra, que no le interesa ir a la iglesia, porque dice que no nos dejemos de congregar, que tenemos siempre que estar nutriendo nuestro corazón en fe. La fe es la obediencia, pero si no sucede eso, nuestro corazón se endurece, porque dice que el Señor endurece a quien quiere y tiene misericordia de quien quiere. Se ha dicho que el que repudia a su esposa debe dar un certificado de divorcio. Eso fue lo que Dios le dijo a Moisés. Si un varón ya quiere repudiar a su esposa, si la va a repudiar, le va a tener que dar un certificado de divorcio. ¿Sí? Y ahí es lo que dice, pero va a acabar cometiendo pues adulterio, dice ahí, la induce a cometer adulterio. Eso es lo que pasa en una separación. Y el que se casa con la repudiada, con el repudiado, pues también comete adulterio. El orden de Dios reconstruye matrimonios, ¿sí? Cuando volvemos a comprender y volvemos atrás que nuestro cuerpo debe ser santo, cuando pasa eso en un matrimonio, cuando el varón y la mujer están en un solo espíritu, claro que se hace más fuerte. ¿Y por qué? Por la presencia de Jesús. Precisamente ese es el poder de 3 siglos, ¿sí? Porque la presencia de Jesús en un matrimonio, pues es un matrimonio en las manos del Señor, ¿sí? Porque el amor de Jesús está en ellos dos. Entonces, con sencillez, pues la relación va a estar fortalecida. La necedad que causará sujeción al diablo, claro, si estamos en necios, pues claro que el varón muy fácilmente va a ser entregado al diablo, como una mujer que es instrumento del diablo. Ahí se resume, bueno, el varón es cabeza, la mujer debe sujetarse, dice ahí, así como la iglesia se sujetó a Cristo. El varón debe seguir el carácter de Cristo, claro, la debe sustentar, la debe de amar, así como Cristo a la iglesia. Entonces, cuando el esposo se sujeta a Cristo, pues en automático la mujer se sujeta. ¿Sí? Las mujeres y los hombres, claro que ya entre la unión deben de someterse unos a otros en el temor de Dios. ¿Por qué? Porque son templo de Dios. ¿Sí? Las normas para una familia cristiana, esa es una norma que es especial, porque cuando cometemos adulterio, cometemos fornicación, cuando no cuidamos nuestro cuerpo, la palabra dice que Dios, quien destruye el templo, Dios lo va a destruir.
Eso es algo muy fuerte, que sabe Dios en qué momento puede hacerlo la persona, ¿verdad? Dios aborrece el divorcio, ¿sí? En esa palabra Jesús decía, bueno, está bien, uno de los dos cometió adulterio, fornicación. El que no la cometió, adelante. Si el otro le pide el divorcio, adelante. El que no la cometió tiene problema, pero el que la cometió va a cometer adulterio, y si se case con él, con ella, va a cometer adulterio. El Señor en su justicia le da una salida a quien no lo cometió. Pero si los dos lo cometieron, pues no tiene salida. Dice que la mujer que no se separe de su esposo, pero si se separa, que no se vuelva a casar, sino que se reconcilie con su esposo. O sea, el Señor como que, ¿dónde vas? ¿Sí? Yo ya te uní. Bueno, por tanto, hermanos, tomad en cuenta la misericordia de Dios. Les ruego que cada uno de ustedes en oración espiritual ofrezca su cuerpo, como les decía, un sacrificio vivo. ¿Cómo podemos amar si no hemos conocido el amor? Como les decía, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, pues no puede amar algo que no ve. Y ya como hermanos, estando en la iglesia, claro que nos es permitido también poder rehacer nuestra vida. Eso es algo muy especial que Dios en su misericordia lo permite. Tal vez haya personas que tuvieron un divorcio, una separación, ya estando en el servicio a Cristo, Dios les puede dar nuevamente a esa persona, ¿sí? Porque dice el Señor que lo que Dios ha limpiado, pues es puro, es un inicio, es un refresco. Dios puede dar una nueva pareja. Y en esa parte que el Señor espera unirse a su iglesia, lo que les decía, el Señor nos pide que tengamos en cuenta eso, que la finalidad de nuestro corazón, de nuestro cuerpo, de nuestro ser, es que quede intacto para Él lo más que se pueda. Al final de cuentas, Él va a quitar el cuerpo en su momento y vamos a ser entregados. Y dice que quien logre eso va a ser como un ángel, ¿sí? Y vamos a estar en unión en esas bodas del Cordero. Y el Señor, en Cantares, me sorprende lo que dice: a los que son matrimonios tienen a su esposo al lado, a los que somos solteros, bueno, claro, ya sabemos quién es nuestro esposo, aunque no está al lado, nuestro esposo original pues es Jesús. Y dice ahí, el Señor nos pide que tengan su esposo, si lo pueden hacer, es una gran bendición, porque es un enlace, es un orden. Dice: ojalá pudiera mi cabeza reposar sobre su izquierda. La mujer anhela, nosotros, solteros y matrimonios, anhelamos estar reposando sobre la izquierda de nuestro Señor Jesús. Ojalá su derecha me abrazara. Claro que anhelamos el abrazo del Señor, como ahorita cantábamos. Llévame como una marca sobre tu brazo, como llama divina del fuego ardiente del amor. Ni las muchas aguas pueden apagarlo. Si Jesús está en tu matrimonio, si Jesús está en tu soltería, pues claro que no, ningún problema va a poder apagar ese amor. En la última parte, ahí es importante porque había un rey que se llamaba Azuero, y él tenía disciplinaria y tenía su esposa que se llama la reina Basti. La reina Basti, pues era su esposa de él, y era una mujer muy hermosa, pero cuando el rey dice que le dijo: ven, necesito verte, ella se negó. Ella se negó, y entonces el rey lo que hizo fue, consultó claro que sus sabios, y tomó una decisión de alejarla de él. ¿Sí? Eso está bastante fuerte porque está hablando a cada uno de nosotros. Cuando el Señor nos llama, tienes que estar a las 10 de la mañana, tienes que entrar a tu curso. Es un llamado que te está haciendo Dios si lo creemos por fe. Nosotros como seres humanos nada más somos instrumentos, pero tenemos que obedecer la voz de Dios, porque no me gustaría que el rey nos rechazara. ¿Sí? Eso es fuerte, pero en esa parte del rey Azuero está dando esa palabra de que el rey representa a Dios, al Señor, y nosotros somos su esposa, y Él nos está llamando todo el tiempo. Dice que imitarás palabras de día y noche, y tenemos que ser esa esposa. Todo lo que Él nos pide tenemos que estar. Y esa mujer que llega a su vida, que es presentada, que dice que lleva un tiempo de trato de cosméticos, claro que se está refiriendo a lo espiritual y a nosotros, en nuestro cuerpo, al cuidado, porque lleva un tiempo para que fuera presentada ante el rey, y el rey la viera agradable a sus ojos. ¿Sí? Y está hablando de esta unión en el espíritu que tenemos que tener todos nosotros y ser una esposa ante el rey. ¿Sí? Entonces, en esta parte es importante que lo consideren y en su corazón guarden la palabra de obediencia.
es fundamental para poder lograr la victoria del matrimonio, tanto aquí y claro, en la eternidad va a ser más sencillo.